Oye, bueno, darle la bienvenida a todas y a todos. Esta es una de las tantas transmisiones, tantas comunicaciones, tanta información que vamos a tener durante lo que resta de este año. Bueno, dado todo lo que ya sabemos que está ocurriendo, y desde distintas perspectivas. Y en esta oportunidad, en una conversación previa que tuvimos, por supuesto, con Álvaro, estuvimos ahí dándole vuelta, sin querer queriendo, varios temas a propósito de lo que nos trae este año desde el punto de vista de la astrología, que es muy interesante. La verdad que yo sé que a ustedes les gusta igual que a mí. ¿Por qué? Porque sabemos, digamos, lo hemos experimentado, han sido 2 años distintos, por decirlo de alguna manera, pero no tiene siempre la sensación de que esto tiene algo más, ¿ah? Algo más, no solamente desde el punto de vista social, sino que también tiene que ver con la experiencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahí ya la voy muteando. Ya, chicas, muy bien. Vamos a seguir admitiendo entonces la sala porque veo que están llegando muchas alumnas y alumnos. Muy bien. ¿Ah? Muy bien, hay que decir que por Dios que te queremos. Querido Álvaro, bueno, en esta primera actividad que vamos a tener a través de este canal de Zoom y de Face del encuentro, quiero darte las gracias de todo corazón porque como siempre, no solamente conversar entre nosotros, sino que además poder transmitir todo tu conocimiento y experiencia, y además esa forma tan maravillosa que tienes de canalizar la astrología. Y voy a decir canalizar porque pareciera que cuando te conectan a esto, eres otro personaje. ¿Ah? Es verdad. Es verdad. ¿Ah? Es curioso ese fenómeno, es verdad, como que el personaje devora a la persona. Claro, justamente. Y este ser se canaliza y aparece ahí dándonos unas clases magistrales. Mientras nuestras amigas y amigos se siguen sumando, yo voy a ir ahí muteando lo que aparezca si es que es necesario. Pero partamos, querido amigo. Nos reunimos hoy con la idea de poder establecer desde la astrología algunas situaciones que hoy y en el futuro probablemente nos esperen a la luz de los astros y que tratemos de entender, tratemos de procesar, de comprender y sobre todo de intuir, de sentir, de conectarnos con ese ser que nos habla, al cual normalmente no le hacemos mucho caso, pero que nos habla y nos dice, mire, eso está bien, eso está mal, por aquí tiene que ir, escuche eso, asuma esto otro, perdónese, avance, y si hay que sufrir, bueno, es parte del proceso de crecer, entonces, pero con valentía. Yo les voy a pedir, chicas y chicos, que muteen nomás yo, si no, los muteo yo. Eso. Excelente, súper bien. Súper. Ahí estamos, ya, sí, no te preocupes, ahí vamos muteando los audios y los videos según van apareciendo, ¿ya? Muteen sus videos, eso, genial, chiquillos. Ya, querido amigo, vamos. ¿Qué nos para entonces estos tiempos desde los astros, a la luz de los astros? Wow, que conversaba previamente con Francisco. Qué día tan especial desde distintos puntos de vista. En lo personal, para mí, día especial también porque cierro un ciclo. Y eso inmediatamente lo voy a conectar con un día especial también para todos nosotros. Muchos sabrán que estamos por presenciar la llamada luna de sangre, un eclipse de luna, y será nuestro primer punto de conversación sobre recoger ese significado, qué es lo que nos quiere transmitir, y sobre todo un poco las luces que tiene que ver con este año 2022 hacia 2023. Hay múltiples factores que se van combinando, y por lo tanto también le decía a Francisco previamente que vengo cargado de información, y esa información la vamos a combinar para luego establecer una conversación sobre un poco cuál sería la reflexión de este momento bien trascendente, digo yo, para la humanidad. Bueno, como ustedes ya algunos me conocen, otros quizás sea la primera vez, me acostumbro a apoyarme con algunas imágenes. Siento que lo hace mucho más didáctico, así que aquí voy. Permiso, mi querido Francisco. Adelante, por favor. Listo. El título, ahí estamos, ¿cierto? Sí. Titulé esto como la verdad. La verdad, imagínense el nombre de esto que quiero transmitirles. ¿Qué es la verdad? Se preguntarán ustedes. Bueno, básicamente yo soy un transmisor de información. Lo importante es que usted luego, con recibir esta información, saque sus propias conclusiones.
efectivamente yo también guiaré por aquí y por allá, desde mi parecer, esto saldrá expuesto de esta manera. Hoy día, entonces, vamos a dividir esta conversación en 4 variables. 4 variables que serán nuestros puntales para entender en qué momento estamos. Convengamos entonces que para la astrología que yo practico, muy cercana a la astrología mundana, propiamente tal, que evalúa procesos históricos y repetición cíclica de movimientos planetarios que de alguna manera, según hemos constatado en la historia, tienden a repetirse. Tengamos presente que ningún acontecimiento es igual a otro y que dicho acontecimiento también no surtirá el mismo efecto en nosotros, ¿cierto? Hay una frase que yo amo repetir que es: ningún ser humano pasa 2 veces por el mismo río. Bien, por ende, nuestra primera variable se llama nodos lunares. ¿Por qué tengo que entrar en esta variable, mi querido Francisco? Seré didáctico. No se preocupen, que a veces suena cargado de información. Seré didáctico. ¿Qué son los nodos lunares? Aquí una pequeña infografía. Tenemos un día especial conocido como eclipse. Esto se enmarca dentro de la temporada de eclipses, que básicamente son semestrales. A pesar de muchos de ellos no ser visibles, afectan al ser humano. Para que se produzca un eclipse necesitamos 3 componentes fundamentales: Sol, Luna y los nodos, desde la óptica terrestre. ¿Qué sucede con esto entonces? Nos encontraremos con que debemos definir primero una órbita en color amarillo, la ven ahí, llamada eclíptica. La eclíptica es efectivamente, imagínense, están mirando desde la Tierra y el Sol aparentemente se moverá por las 12 constelaciones zodiacales, o si lo quiere ver de un visor externo, será entonces la línea por la cual la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿cierto? Pasando por distintos escenarios que usted conoce, que son las 12 constelaciones del zodiaco. 12 constelaciones zodiacales que básicamente constituyen un marco, simplemente un marco. La eclíptica entonces como primer plano, y el segundo plano se llama el plano de la órbita lunar. Es decir, la Luna gira alrededor de la Tierra, y estas dos órbitas se intersectan en 2 puntos. ¿Bien? Estos 2 puntos que los marco por aquí. Este punto que se ve en rojo y el punto que se ve en verde. Esos 2 puntos se llaman nodos lunares. Los nodos lunares, entonces, resumidamente, es la intersección de la eclíptica con la órbita lunar. ¿Por qué son importantes? Porque para la observación de la astrología, estos puntos van moviéndose, pasando por cada constelación del zodiaco a razón de 18 meses. Es decir, 1 año y medio. 1 año y medio donde un primer componente llamado nodo norte nos invita a evolucionar en esa dirección. Y el nodo sur automáticamente opuesto es un recordatorio de lo que debemos ir dejando atrás, porque es parte de nuestro plano consciente de alguna manera, pero que también responde a cierta automatización de factores que nosotros tenemos inherentemente desde nuestra experiencia. Llamemos experiencia a lo que hemos vivido en la vida, algunos incluso sostendrán vidas previas. Por lo tanto, 2 grandes puntos, los nodos, inclusive un pequeño video explicativo por si alguien le queda alguna duda. Tenemos la Tierra ahí en el centro, tenemos el plano, ¿cierto?, de la órbita lunar, que está inclinado 5 grados con respecto a la eclíptica. 5 grados. Por lo tanto, entonces, los puntos azules marcarán los puntos de intersección, eclíptica y órbita lunar. Ya que, si no existiera esta inclinación, cada vez que se produzca una luna nueva, una luna llena, sería un eclipse. Sin embargo, tenemos constantemente, 1 vez al mes, lunas nuevas, lunas llenas, pero para que esto constituya eclipse, significa que este plano inclinado de 5 grados desciende y se posiciona exactamente en el plano de la eclíptica. Es decir, cuando la órbita lunar desciende a los 5 grados y se posiciona en el plano de la eclíptica, se producen los eclipses, como estamos viendo aquí. Y esos son fenómenos semestrales. Hace 2 semanas atrás tuvimos una luna nueva enmascarada en forma de eclipse de sol. Algunos lo pudieron ver, ¿cierto? 2 semanas después tenemos la luna llena, por lo tanto es un eclipse de luna, porque los nodos están posicionados justamente sobre el plano de la eclíptica. Esta inclinación ya descendió. Momentos fundamentales, lo quiero explicar muy brevemente.
En palabras sencillas, cuando tenemos entonces una luna nueva, como hace 2 semanas, tendremos momentos de inicio importantes. Y cuando tenemos una luna llena, es un proceso de cierres. Imagínense ahora, agregamos que esta luna llena del día de hoy no es cualquier luna llena, es un eclipse, llamada luna de sangre. Es un eclipse y por lo tanto es un proceso de cierre fundamental. Este cierre entonces, imagínense que es una luna llena exponencialmente aumentada, un proceso de cierre intenso. Ahí en la gráfica vemos que un eclipse de sol, efectivamente la luna se interpone, en cambio en el eclipse de luna, que es esta noche, pasado la medianoche, tenemos que la Tierra entorpece, eclipsa viene del griego eclipsis, ¿cierto? Eclipsar, oscurecer, oscurece a la luna. Dato anecdótico, ¿por qué se llama luna de sangre? Bueno, por 2 grandes razones. Si usted ve la luna llena, todavía la puede ver, está rebosante, rellenita, y eso es porque está en su distancia más cercana a la Tierra, conocida como perigeo. No sé si todos ustedes sabían que la órbita lunar tampoco es equidistante. Hay momentos donde físicamente está más cerca y otro que está más lejos. Físicamente cerca, perigeo, más lejos, apogeo. La luna está en su perigeo, por eso la vemos mucho más grande. Y cuando se produzca el eclipse, se va a teñir de un grueso color rojo. ¿Por qué ese color rojo? Porque la Tierra se interpone y los rayos del Sol atraviesan la atmósfera y la atmósfera terrestre es de un tono rojizo. Y es por eso que la luna adoptará ese color y de ahí viene el nombre de luna de sangre. Más allá de eso, nos encontraremos entonces con que este es un proceso de cierre fundamental. Sin embargo, como les conté entonces, los nodos son puntos en el cielo a considerar a razón de 1 año y medio. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Usualmente, ¿qué es lo que hago? Para conocer el futuro es preciso entender de dónde venimos, entender el pasado, ¿cierto? Así que los voy a retrotraer levemente a la configuración de los nodos hace un par de años atrás. Les muestro que, por ejemplo, el nodo norte, que está aquí abajo, se encontró desde noviembre de 2018 hasta junio de 2020 en la constelación de Cáncer. Entiéndase entonces nodo norte, hacia donde se nos invita a evolucionar, nodo sur, lo que debemos ir dejando atrás. Decodificado entonces, el nodo norte en Cáncer nos invitaba a acercarnos al encuentro de nuestra raíz, de nuestro origen, hacia el encuentro de habitarnos, encontrar esa conexión con nosotros mismos, entendernos desde el punto de vista de qué es lo que siento. Usted comprenderá, amigos míos, que fue hasta junio de 2020. Y se acuerda que la pandemia, sobre todo evento mundial, estábamos en plena pandemia por ahí, por marzo 2020, mayo, junio. El mensaje subliminal era que, ustedes se acuerdan, hubo un eclipse muy importante acá en la latitud sudamericana, en La Serena, que todos viajaron a La Serena a fotografiar. Ese era el preludio de esta configuración donde los nodos se encontraban norte Cáncer, sur Capricornio. Y por si no entendíamos el mensaje de que era el momento de encontrarnos con nosotros mismos desde nuestra propia sensibilidad, nos encerraron en casa. Todos se van a encerrar en casa, en el hogar familiar, y van a tener que obligatoriamente habitarse, convivir con ustedes mismos. Época compleja por lo demás, porque quizás muchos ahí nos dimos cuenta o se dieron cuenta que habitar con uno mismo no era cosa fácil. No es cosa fácil, no es cosa de... Todos los días tenemos muchas distracciones, cosa que hablaremos en esta conversación. Muchos distractores, que el trabajo, que la entretención, que la serie de moda en Netflix. Pero era el momento de tener mucho más tiempo en casa. Aparecieron los trabajos online, ya tenías mucho más tiempo para estar contigo. El mensaje luego del nodo sur, que está ahí arriba en Capricornio, es que es el momento de empezar a dejar atrás sistemas de estructura obsoleto. Miren qué interesante mensaje, ¿eh? Desde el habitarnos, automáticamente empezar a entender que hay sistemas que están cayendo en la obsolescencia. Desde ahí entonces empieza un cuestionamiento que da paso a la siguiente fecha. Pasaremos de junio 2020 hasta diciembre 2021, donde estos nodos cambian efectivamente
y se posiciona el nodo norte en Géminis, sí, van retrocediendo los nodos lunares, y el nodo sur en Sagitario, decodificación simple y fácil. El nodo norte en Géminis nos recomienda ir a habitar la experiencia de buscar información. El nodo norte en Géminis nos dice, es momento de usar nuestra mente, usar nuestras capacidades, incluso usar la tecnología a nuestro favor, y simplemente busque información. ¿Qué tipo de información? Toda. Porque Géminis no distingue de cuál, no tiene sesgo. Géminis dice, toda información me sirve porque automáticamente cuando el nodo sur se encuentra en Sagitario, es momento para ir dejando atrás creencias limitantes. A través de la información, a través del acceso a la información, tendremos la oportunidad de ir dejando atrás las cosas en las cuales probablemente creíamos. Siempre digo en clases, por ejemplo, yo cuando tenía tierna edad de 6, 7, 8 años, yo creía en Papá Noel. El viejo pascuero le llamamos en Chile. Ahora probablemente no. Es una creencia que fui dejando atrás. Primordialmente, entonces, el mensaje desde junio de 2020 hasta diciembre de 2021, busque información. No se quede con la información que recibe de los medios tradicionales. Busque usted por su cuenta para, de alguna manera, signo de Sagitario, ir dejando atrás las creencias que usted ha tenido. ¿Qué tipo de creencias, por ejemplo? Voy a inmediatamente ir al grano. Creencias como, por ejemplo, si yo sé que tengo en mis manos la posibilidad de elegir a gobernantes que cambien mi vida, los voy a elegir. Y desde ese minuto nos ponemos a pensar, ¿y qué tal si nosotros de alguna vez por todas empezamos a creer que los grandes procesos de transformación son cuando empezamos a creer en nosotros y no en los agentes externos? Pero seguimos votando, ¿cierto? Y seguimos creyendo que, bueno, otro proceso que tenemos que ir dejando atrás en términos de creencia, es eso que uno de repente piensa que hay ciertas entidades y ciertos estratos que si es que algo me sucede, por ejemplo, en temas de salud, voy donde el doctor. La ciencia y la medicina, y el doctor me dice la verdad. A través del nodo norte en Géminis, yo dejo la reflexión planteada. ¿Me dijo la verdad o me dijo su verdad? Porque es ahí el minuto donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos, a ver, ¿no será que nosotros también sabemos perfectamente lo que nos pasa y que la enfermedad es simplemente producto de un proceso que repercutió en un desequilibrio dentro de nosotros mismos? Y por lo tanto, esa verdad empieza a ser reemplazada por tu propia verdad. Este nodo norte, entonces, en Géminis culmina su avance recomendándonos, insisto, el acceso a la información. No se quede con lo primero, ¿ya? Porque eso constituye ciertas creencias que lamentablemente serán limitantes, como creer en Papá Noel, como les decía hace un tiempo. Diciembre de 2021 acaba esto y estamos en pleno proceso donde este nodo norte se va a Tauro. Nos acompañará hasta junio de 2023. Estamos en este periodo. Es decir, el nodo norte se posiciona para que usted ponga su foco de atención conceptualmente en Tauro. ¿Y qué es Tauro decodificado? Lo que tiene valor para ti. Tauro es tierra fértil. Y por lo tanto, si seguimos el bagaje del recorrido del nodo norte desde Cáncer, luego Géminis y luego Tauro, comprenderemos que ahora probablemente nuestro sistema de valoración es otro. Ojalá así sea. Lo que valoramos por ahora entonces es donde tenemos que poner el foco de atención, dejando atrás nodo sur Escorpio. ¿Qué tiene que ver el nodo sur en Escorpio? La invitación a dejar atrás la queja, ¿cierto? Las cosas que antaño me pasó esto, que por culpa de esto otro. Y muchas veces este nodo sur nos dice, amigo, es momento de evolucionar hacia la construcción de lo que a ti te sustenta y te da estabilidad. El nodo norte en Tauro, entonces, es el momento en el cual se marca este eclipse, amigos míos. Y un eclipse de luna es lo mismo que una luna llena exponencialmente. Es un proceso de cierre, donde es necesario que nosotros vayamos dejando atrás, a veces dolorosamente, si los procesos de transformación no son fáciles. El proceso de la oruga mariposa es complejo, ¿no? Cuando está en crisálida, usted se comprenderá. Es un momento donde uno cree que va a morir. Y cada uno sabe que está habitando ciertos procesos donde sé que para que algo nuevo aparezca en mi vida, algo debe morir.
Morir, utilizo el concepto muerte, muy afianzado en el arquetipo de Escorpio, asociado a las cartas incluso de la muerte, que no es muerte literal, es metafórico. Es como el sistema excretor. Lo que ya no te sirve, adiós, es cosa de darle paso a construir un nuevo sistema que nos sustenta. En eso estamos hoy día. Por lo tanto, hoy día será un día muy importante porque sabemos en mi caso personal que estoy renunciando a algo que es necesario que salga de mi vida, pero que va a construir en virtud del horizonte futuro algo que yo le he dado valor. Y con eso me quedo. Va a doler, va a doler. Y para todos nosotros, en términos de humanidad, es momento de que asistamos a este foco de atención en lo que realmente tiene valor para nosotros. Y usted sabe, amigo mío, a lo que usted le da valoración. Yo no puedo decirle cuál es eso. Cada uno lo sabe a través de este proceso evolutivo. Por lo tanto, en ese prisma, entonces, ya tenemos la primera variable. Los nodos nos marcan que es momento de construir en territorio fértil taurino, ir dejando atrás las cosas que muchas veces son dolorosas, pero bueno, es momento de evolucionar. Más allá de eso, les voy a proponer la segunda variable inmediatamente, para romper cabezas. La segunda variable tiene que ver con los famosos ciclos combinados planetarios, que para que no sea tanta información, simplemente resumí en 4 procesos de tránsitos lentos. A ver, hay planetas que desde la percepción terrestre se mueven mucho más lento, y por lo tanto el encuentro en el cielo de esos planetas se producirá alejado en el tiempo. Si usted se da cuenta en esta pequeña tabla, año 2020 y 2022 son años súper significativos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, se manifiesta la conjunción planetaria Júpiter-Plutón, que se da cada 13 años, el 2020 la última. Júpiter-Neptuno actual se da cada 13 años y la tenemos el 2022. Ya les voy a informar brevemente qué significa esto. Otra que es trascendente, Júpiter-Saturno, ciclos para la sociedad. También les comentaré de qué se trata. Anterior al año 2000, última reciente, la actual, año 2020, en ese estamos. Y finalmente Saturno-Plutón cada 33 años, anterior 1982, la actual 2020. Vaya par de años importantes, 2020 y 2022, que tienen por objetivo claramente remecer sociedad y remecer generaciones. Estamos hablando de planetas sociales y transgeneracionales. Mueven masas mundiales. Primera variable entonces desde este punto de vista con los ciclos combinados, segunda variable de lo que vamos conversando, vamos a hablar de brevemente qué significa esta conjunción planetaria Júpiter-Neptuno que se manifestó tácitamente en el mes cayéndose de abril, mayo precisamente. Este es un encuentro planetario que se produce, como veíamos anteriormente, ¿cierto?, cada 13 años. Y la choreza incluso es que el signo donde se encuentran se llama Piscis, algo que no se producía desde hace más de 150 años. Por lo tanto, momento especial porque decodificadamente Júpiter, imagínense, es un planeta tan grande que todo lo que toca lo agranda, lo expande, lo amplifica. Y Neptuno es un planeta que guarda relación con el mundo de los sueños, nuestra conexión espiritual, y por lo tanto hay un nuevo énfasis, hay una sensación de despertar espiritual, pero precaución, amigos míos, porque esta misma conjunción es la que nos dice, con mucho entusiasmo, que se vienen tiempos mejores, donde permitir el acceso y el foco de atención a la espiritualidad en nuestras vidas va a cambiar nuestro mundo. Y esto situado en la constelación de Piscis, en la actualidad, al día de hoy, semanas atrás, ¿cierto? O sea, este año 2022 se produce este encuentro, ¿y qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a tener esta extraña sensación de que se viene un buen augurio, y empezamos nuevamente a confiar. Y confiamos y empiezan a aparecer la fantasía, la utopía y los castillos en el aire. Yo tengo toda la fe del mundo que este nuevo gobierno ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí me va a cambiar la vida. Nos daremos cuenta que otra vez estamos cayendo en la trampa, una vez más confiamos porque esta conjunción también nos hace vulnerables.
nos hace creer expansivamente de que este territorio y que toda la gente está conectada en un anhelo por el bien comunitario, por el bien de la humanidad. Y cuando Júpiter toca en vínculo a Neptuno, agranda y expande ese sentimiento, generando entonces lo que yo llamo un halo de ingenuidad, que en esta pequeña imagen quiero representar. Imagínense el poderío que tiene la humanidad y que no lo sabe, porque seguimos depositando nuestra confianza y nuestro poder en pocas personas. En ese otro que está dando el discurso y que les dice, vote por mí, que yo le voy a cambiar su vida. Yo me pregunto hasta cuándo vamos a seguir dejando y depositando nuestro poder personal allá afuera. Y usted que está escuchando en este minuto, todos ustedes amigos, pregúntense de verdad en sus vidas, ¿cuántas veces en su vida han tenido un cambio trascendente venido de alguien externo versus las veces que se han producido cambios trascendentes en su vida nacidos desde ti mismo? Esa es una radiografía esencial, pero seguimos cayendo en que yo confío en este nuevo gobierno, independiente cual sea, no me quiero abanderar, no se preocupe. Es seguir depositando entonces que los cambios trascendentes nacen externamente y no de las decisiones que nosotros tomamos sin darnos cuenta que lo que une a nuestra humanidad, artilugio y arquetipo neptuniano, somos todos nosotros. No nos damos cuenta de ese poder. Caemos en los castillos en el aire, ¿cierto? Caemos en esa sensación un poco más aletargada de decir, me es más fácil creer afuera, mi querido Francisco, más fácil creer afuera. Porque así no tengo que hacer yo el trabajo responsable de producir ese cambio en mi vida. Tomar una decisión no es fácil, ¿cierto? Dejémosla al resto porque así tenemos fácilmente a quien culpar, es mucho más fácil a que. Esta conjunción entonces yo la siento peligrosa. Peligrosa porque a pesar de ser un augurio precioso, una herramienta debe ser utilizada desde la conciencia. Y sospecho que todavía estamos en un trabajo consciente desde la humanidad. Acuérdense cuando les hablé de los nodos. Era necesario buscar información para ir dejando atrás el sistema de creencias que vienen arraigadas por lo menos 18 años, que son los que duran los nodos en dar la vuelta completa. Sin afán de profundizar en esto, agrego la tercera variable. El recorrido de Plutón y el poder. Plutón es un astro fundamental para la astrología. Yo sé que para la astronomía no, pero esto es astrología. Y algún día conversaremos de eso. Plutón está representando a Hades en la mitología griega, ¿cierto? El dios del inframundo, la muerte, otra vez metafórica, nuestra capacidad de reinventarnos, nuestra capacidad de transmutar y por lo tanto adaptarnos a distintas circunstancias que la vida nos ofrezca. Plutón astrológicamente es equiparable al concepto de dónde depositas tu poder. Y por lo tanto, imagínense ustedes que Plutón es un astro que tardará en dar la vuelta completa a las 12 constelaciones zodiacales 250 años. Bastante tiempo. Y por lo tanto, en el transcurso de la historia, cuando Plutón ha estado situado en distintas constelaciones, refleja su poder ligado a los conceptos que ustedes tengan de los signos del zodiaco, y yo les voy a presentar a continuación un par de ellos. El transitar de Plutón, como por ejemplo, se sitúa en Acuario dentro de los años 1779 a 1799, donde el poder estaba puesto en los conceptos de Acuario. ¿Y cuáles son los conceptos de Acuario? Tribu, pueblo, gente, tecnología e innovación también, ¿cierto? Es el minuto donde el poder lo tiene la gente. Y si ustedes rápidamente hacen una especie de raconto histórico, estos son los momentos de la plena Revolución Francesa, que incluso tiene que ver también con el momento de la independencia de Estados Unidos, donde uno empieza a decir, el poder ahora lo tiene la gente que quiere tomar este control en sus propias manos. Esto entonces va a ser un punto de partida, no les voy a mostrar los dos, sería muy largo, ¿cierto? Pero claramente entonces nos damos cuenta que se suscitan estos acontecimientos donde es la gente la que retoma ese poder, simbólicamente incluso fundamental, la libertad guiando al pueblo en esa pintura. La Revolución Francesa es uno de los grandes eventos donde simplemente la gente ya se cansó.
Se cansó de creer afuera, de creer en gobernantes, nosotros nos tomamos ese poder. Dura 20 años este tránsito de Plutón en Acuario, recuérdenlo bien porque luego voy a cerrar con eso mismo. Les muestro algunos más. Plutón en Géminis, 1883 hasta 1913, ¿dónde es depositado el poder? El poder está puesto en nuestra mente, en la capacidad intelectual. Coincide con el proceso histórico que tiene que ver con la segunda revolución industrial. Aquí fueron inventados la mayoría de artefactos que utilizamos hasta nuestros días. Nótese electricidad, automóvil, avión, teléfono, radio. Aparecen las nuevas ideas, psicoanálisis, anarquismo, ¿cierto? Fecha entonces 1883, 1913, segunda revolución industrial. Incluso ese gran personaje que muchos recordaremos como Nikola Tesla, de que el poder está puesto en Géminis, el manejo de la información, ¿cierto? El poder de nuestra mente. Con este recorrido breve, entonces, ya le estoy poniendo puntos de manifiesto histórico, donde efectivamente el transitar de este astro Plutón, enmarcado en la frase poder o empoderamiento, al estar situado en distintas constelaciones, nos manifiesta entonces un potencial, una amplia posibilidad. 30 años duró en este caso. Otro ejemplo rápido, Plutón en Virgo. Rápidamente, entonces, Plutón tiene que ver de nuevo con el poder, acuérdese. ¿Y qué es Virgo? Virgo conceptualmente tiene que ver con productividad, ¿cierto? Sistemático, eficiencia. Aparece entonces servicio, trabajo, razón, estabilidad económica, desarrollo de las primeras computadoras, fíjese usted, la carrera espacial también, avance en medicina. ¿Quién no recordará alguna de esas computadoras nacidas con Plutón en Virgo? El poder está puesto en los sistemas, en poder tener el proceso de la información, que es lo que hacían las computadoras, facilitarnos la vida, ¿cierto? Hacernos más eficientes, demorarnos menos en estos procesos. Es claro ejemplo de la manifestación de Plutón en Virgo. 1957-1971. Acuérdese de 250 años en dar la vuelta entera. Remato con Plutón en Capricornio, desde 2008 hasta 2023. Atención con esa fecha. Hasta 2023, entonces, prudencia, austeridad, comienza con la crisis del 2008, época marcada por problemas económicos y políticos, ya que Capricornio representa ese arquetipo construido con el tiempo, pero que ya es hora de renovar. Hay una desconfianza general hacia las instituciones, algo que hemos visto desde 2008 hasta 2023. Usted se acordará de instituciones que han perdido efectivamente esa confianza plena que antes nosotros a rajatabla confiábamos a plenitud. Instituciones religiosas, ¿cierto? La Iglesia Católica, los gobiernos, ¿cierto? Como que uno ya empieza a decir, no sé si confío tanto. Plutón, entonces, astro que tiene que ver con el poder y la transformación, empieza a producir entonces que nosotros, nuestros cimientos sociales empiezan a remecer. Dando paso, aunque convengamos que Capricornio y su rigidez no permite que se produzcan cambios radicales. Y uno de repente se pone a pensar, ¿pero cómo si se han producido cambios radicales? Yo pregunto, ¿sí? ¿Cuáles? Sí, estuvimos estallidos sociales en todo el mundo que dieron paso a todavía nada, nada concreto. Será una manifestación importante, ¿cierto? Se venía dando la manifestación de la gente, me acuerdo Hong Kong, Francia, Barcelona, Ecuador, Bolivia, acá en Chile también estallidos sociales que fueron un augurio, un preludio de que sabemos que de alguna manera la gente está cansada de algo. Está cansada de que hace mucho tiempo probablemente no son escuchados, y yo vuelvo a insistir con eso, necesitamos que otro me valide, que otro me escuche, o es hora de que nosotros mismos hagamos esa tarea incómoda por lo demás. Por lo tanto, llega un minuto donde, en la actualidad, hasta 2023, o sea, el próximo año, aquí a la vuelta de la esquina, se acaba este proceso de Plutón en Capricornio que ha servido para entender que es las instituciones, sobre todo, la rigidez, lo que ha sido nuestra vida estructurada social, empieza a verse resquebrajada. Es ahí, efectivamente, claro, donde hay instituciones que antes las teníamos tanto como pilar, ahora ya se ven como cuestionables por lo demás. Sin embargo, ¿por qué les muestro este último proceso de Plutón en Capricornio?
anotó la fecha, ¿cierto? 2023. Y después de 250 años, Plutón se va a posicionar en Acuario nuevamente. ¿Por qué lo hice de esta manera, antes de entrar a la cuarta variable? Porque comprenderemos que Plutón el próximo año ingresa en el mismo momento histórico en que se produjo la Revolución Francesa. No quiero decir con esto que pasa lo mismo. Recuerde que ningún ser humano pasa 2 veces por el mismo río, pero todo proceso cíclico va a tender a repetirse mientras no hagamos algo distinto. El escenario es similar. Obviamente no tenemos una bola de cristal, pero el escenario está preparado para esta chispa de la gente que ya se empieza, como les digo, a cansar en este Plutón en Capricornio, y es hora de dar paso a Plutón en Acuario. En antaño, ¿cierto? En la época anterior, como les mostré al principio, se produjeron grandes revoluciones, Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, fue incluso el preludio de las independencias de Sudamérica, acuérdense, primeros años de 1800, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede entonces con esta tercera variable? Nos damos cuenta que se avecina un momento donde probablemente el poder Plutón está depositado en la gente. Pero para que eso pase, nosotros mismos debemos confiar en que tenemos ese poder de producir los grandes cambios y no al revés. No al revés, no podemos seguir depositando ese poderío fuera de nosotros, en el ente ajeno externo. Mientras no entendamos esto, va a ser muy complejo que planteemos la real revolución. Por lo tanto, me pregunto yo, cerrando esta tercera variable, ¿la gran revolución dónde nace? ¿Allá afuera en las calles o nace dentro de ti primero? Y una vez que nace dentro de ti por convicción y luego, por consecuencia, será una manifestación externa, no al revés. Prosigo. Cuarta variable para conversar, cuarta variable y final. Y de ahí nos enfrascamos en una linda conversación. Ciclos sociales Júpiter-Saturno, que los amo con toda mi alma porque son encuentros que se producen cada 20 años, donde cada 20 años nos enmarcan entonces ciertas directrices donde las sociedades se van moviendo. Lo curioso de este encuentro, que algo ya se lo había contado en un encuentro anterior, se produce entonces cada 20 años, teniendo en cuenta entonces que Júpiter se mueve un año aproximadamente por signo, Saturno cada 2 años y medio, el encuentro en los cielos es cada 20 años. La curiosidad de este encuentro en los cielos es que comúnmente por lapsos de 200 años, el encuentro de Júpiter con Saturno, planetas sociales, se posiciona en el mismo elemento cada 200 años. Ahí está el lenguaje y el código que vamos a dilucidar. Para muestra entonces lo que están viendo acá. Retrocedo nuevamente. Y les cuento que entre 1603 y 1802, lapsos de aproximadamente 200 años, se produjo esta conjunción en el elemento fuego, a excepción, a veces siempre hay excepciones en este ciclo, a excepción de 1643 que se produjo en el elemento anterior. El orden es fuego, tierra, aire, agua, fuego, tierra, aire, agua, siempre en ese orden. Y por lo tanto, la sociedad estaba enmarcada astrológicamente por un encuentro que tiene que ver con el fuego. El fuego, efectivamente, que habla otra vez de ese periodo donde las motivaciones sociales son mucho más impulsivas, ¿cierto? Está ese ardor, ¿cierto?, de decir estamos cansados y por lo tanto, incluso, las guerras se suscitan por impulsividad, por esta sensación de decir ya es suficiente. No hay mucha reflexión al margen, sino que vamos directo. Los signos de fuego tienen que ver con Aries, Leo, Sagitario, signos de liderazgo. Por lo tanto, son años bastante movidos en términos de las sociedades, se producen grandes movimientos, si usted quiere anote los años, 1603 hasta 1782. Incluso, y esto también anótenlo por ahí, las guerras se producen por la motivación, por la reactividad y por la impulsividad. Y los combustibles que se utilizan en esta época tienen que ver con el fuego, la pólvora e incluso las herramientas como las ballestas, que tienen una especie de espada en la punta, ¿cierto?, donde es combate cuerpo a cuerpo.
sea, todo lo derivado del fuego tiene que ver con el combustible de la época. Acuérdese también que estamos previo, momento donde se suscita la primera revolución industrial, donde claramente el combustible tenía que ver con la chispa, la ignición. Ok. Voy rápido porque luego pasamos al ciclo de tierra, desde 1802 hasta el año 2020. Si quiere, póngalo en el año 2000. Ciclo de tierra. El elemento tierra representa lo concreto, lo estable, lo seguro, lo tangible, lo que puede ser palpado. Y recuerde que las conjunciones Júpiter-Saturno, dos planetas sociales, hablan de los movimientos sociales que se suscitan por lapsos de aproximadamente 200 años, con una excepción al principio y una excepción al final. El restante, ¿cierto? Todas estas 9 conjunciones en signos de tierra. Preguntamos entonces, ¿qué es lo importante para la sociedad en aquellos 200 años? La estabilidad, el territorio, el auge económico, se le empieza a dar valor monetario a las cosas. Empieza a producirse después de la primera revolución industrial, entonces, donde empieza a ser mucho más importante el auge expansivo del capital. El capital históricamente, y tú empiezas a recibir una compensación monetaria por tu aporte a dicho capital, y el territorio es trascendente. De hecho, nos preguntaremos muchas veces, siendo estos los inventos producidos en aquella época, las guerras entonces, ¿por qué tipo de situaciones se van a presentar? Por territorio, por límites, por tenencia material y tangible. Todo esto en el ciclo de tierra. El territorio es lo fundamental. El territorio adquiere un dinero y ese dinero te da poder. Y por lo tanto, cuando asistimos a este ciclo de tierra, también sabremos que los combustibles de esta época utilizados por la humanidad son los fósiles, ¿cierto? Petróleo, sin ir más lejos, la benzina que utilizan los automóviles, combustibles nacidos de la tierra, extraídos pero poco renovables por lo demás. Y entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que se presenta entonces la llegada del ciclo de aire en el año 2020. Usted recordará que tuvimos un previo en el año 1981. Esta conjunción se produjo, voy a retroceder para que lo vea, en el signo de Libra. Eso nos dio una especie de vista previa, ¿cierto? Cuando usted va a imprimir un documento, vista previa, ¿qué es lo que se viene en adelante? 1981 en Libra. ¿Qué se produce entonces acá en Libra? Bueno, justamente ese año empieza a tejer las redes de la importancia que va a tener la sociedad de aquí en adelante. Aparecen, por ejemplo, en el año 1981, hasta la siguiente conjunción del año 2000, definición de TCP, ¿cierto? Creación de Internet, aparición de Macintosh, Windows. Ya se dio cuenta hacia dónde voy. Todo lo que tenía que ver entonces con la implementación de redes tecnológicas. Si se produjo en el signo de Libra, el vínculo es importante, el vínculo incluso desde la lejanía. Recuerdo, aquí se me va a caer un poco mi carnet de identidad, pero recuerdo las transmisiones de televisión que veíamos vía onda microondas, vía satélite, ¿cierto? Todo esto se produjo entre 1981 al año 2000, dándonos, ¿cierto?, esta vista previa de lo que se avecinaba más adelante. Aquí, por lo tanto, periodo de 200 años, que va incluso a terminar con otra reflexión que quiero aportar como información. Vamos sumando antecedentes, ¿cierto? Bueno, esta conjunción, efectivamente, el año 2020, hace escasos 2 años atrás, exactamente el 21 de diciembre, se produjo en el signo de Acuario, dando por iniciado el ciclo del aire por 200 años. Es decir, las sociedades van a empezar a experimentar un vuelco hacia el elemento aire, hasta 2199. Jugué hace un par de años anteriores a darme cuenta sobre las anteriores conjunciones producidas en el signo de Acuario. Esto lo dejo como antecedente, algunos ya lo habrán visto. Uno de aquellos, por ejemplo, tenía que ver con la peste negra. La peste negra, comparativamente con otra pandemia en nuestros tiempos. Pero el mensaje no es la pandemia, sino qué es lo que pasa con nosotros. El mensaje detrás de esto es que la única manera de salir adelante es unirnos como sociedad.
Precaución acá porque se puede entender un mensaje erróneo. Entonces usted se preguntará, ¿es importante que todos vayamos remando hacia el mismo objetivo? No, recuerde bien. Primero reconocer nuestra individualidad para recién desde ahí ser un aporte al colectivo, no al revés. Por lo tanto, empiezan a aparecer fechas que tienen alguna... se equiparan, ¿cierto? Es demasiada coincidencia, digo yo, ingresando en este periodo de aire y el famoso signo de Acuario, ¿para qué decir? Se inicia entonces este periodo del año 2020, donde ahora usted se preguntará, y lo dejo en la reflexión. Las guerras, por lo tanto, de aquí en adelante, si en el elemento fuego las guerras eran por esta impulsividad y este deseo de mover, ahí vamos con furia, ¿cierto? Y los combustibles tenían que ver con el fuego. O cuando tuvimos los 200 años de tierra, las guerras eran por territorio, Primera y Segunda Guerra Mundial. La importancia del tener, del capital, de comprar propiedades, y los combustibles fueron fósiles. Las guerras en el elemento aire, ¿por qué serán? Por tecnología, por pensamiento. Usted recordará que finalmente todo detrás de esto tiene una ambición grande de poder, y quien posea más del elemento en cuestión es el que tiene el poder universal. Lo quiero llevar entonces a pensar que probablemente las guerras a las cuales asistiremos en la actualidad son por información, son por tecnología, son por redes, son por quién maneja la información, quién maneja la verdad. Ya voy a llegar a ese punto. Lo hemos visto, hemos asistido también a esta pugna entre grandes conglomerados que ya no importa el territorio, importa lo que abarca su tecnología, ¿cierto? Veamos el caso Huawei contra Apple, veamos ideología, ¿cierto?, peleada entre una postguerra fría, digo yo, porque sigue presentándose que Estados Unidos contra Rusia, pero sobre todo el manejo de la información. Quien maneja la información es quien tiene el poder. Y es por eso que las guerras son tan importantes, todo lo que tiene que ver con tu base de datos, todo el manejo de información, donde yo pueda tenerte bastante controlado. Y los combustibles tienen que ver con el aire, magnético, imán. Yo pienso que Nikola Tesla se agarraría la cabeza a pensar que todavía estamos pagando por electricidad cuando él propuso hace ya casi 100 años electricidad gratis para todo el mundo. Imagínense ustedes que en adelante el tipo de combustible tiene que ver con los datos. Eso es lo que mueve al mundo en la actualidad. Y es ahí entonces donde planteo en esta cuarta variable la reflexión siguiente. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque la verdad finalmente depende de nuestra percepción. Y las guerras que se produzcan van a ser motivadas por decirte que yo tengo la verdad. ¿Recuerdan cuando al principio les dije que era importante buscar y tener acceso a la información? Porque los canales de información van a ser cada vez más restringidos, controlados por algunos, para decirte que esa es la verdad. Una infografía que siempre me pareció interesante. Imagínese usted tiene esta figura cilíndrica. Si la proyecta en un foco de luz, en una pared se va a manifestar una imagen cuadrada. Y eso es verdad. Si usted ilumina ese cilindro desde el otro lado, se va a proyectar un círculo. Y eso también es verdad. Por lo tanto, la verdad tiene que ver con tu percepción y tiene que ver con nuestra capacidad de acceder a nuestra propia capacidad reflexiva. La verdad no puede ser dada externamente otra vez a través de solamente un canal de información. Tenemos el deber, a portas de la famosa era de Acuario, de ser nosotros quienes planteamos ese mecanismo reflexivo, inteligente, ¿cierto? Y para cerrar esta cuarta variable y abrir conversación, que es un poco a lo que quiero llegar, grandes pensadores han señalado los peligros de esta nueva época, como por ejemplo George Orwell, muchos lo conocerán, autor del libro Rebelión en la Granja o 1984, un pueblo que elige políticos corruptos, impostores, ladrones y traidores no son víctimas, sino cómplices. Y primordialmente, entonces, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Este muchacho escribió en 1984, obra que invito a leer a todos porque
cuando uno lo empieza a leer dice, es extraño, es como que hubiera sido alguien adelantado en sus tiempos y que ve un poco la situación que estamos insertos ahora. Ya vamos a hablar de la verdad, ya que me estoy conteniendo de decir algunas cosas, o incluso, y con esto quiero dejarlo abierto, una imagen que me dejó mucho al pensar, que es esta niña, ¿cierto? Que es finalmente una imagen, una ilustración. Papá, ¿por qué la gente renuncia a la libertad por seguridad? Se llama dialéctica hegeliana. Crean un problema, el problema crea una reacción, y si hay suficiente miedo e histeria, la gente no solo aceptará la solución que limita sus derechos, sino que la rogará. Con esta última reflexión, entonces, cierro la diapositiva en este exceso de información, yo sé, amigos míos, pero planteando entonces la interrogante. Las guerras se suscitan ahora por esta famosa verdad. Y nos hemos dado cuenta, que no hay ninguna fechoría que yo lo diga, que aparecen ciertas grandes promesas de grandes conglomerados y de repente te das cuenta que, uy, me engañó, no era suficientemente cierto. Aparecen personas que te dirán, amigos míos, yo inventé este aparato. Yo inventé este aparato y les debo decir que este aparato no sirve para lo que ustedes lo están usando ahora. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Noticia falsa. ¿Se han dado cuenta? Noticia falsa. Me pregunto yo, ¿quién determina lo que es la noticia falsa o la verdad? En estos tiempos donde hemos iniciado el ciclo del aire, donde es fundamental que nosotros hagamos este esfuerzo, entre comillas, de tener el acceso a la información desde nuestra propia capacidad reflexiva, yo me sigo preguntando entonces, ¿por qué es tan fácil convencernos muchas veces de cierta verdad? Asistí el otro día al pediatra. Fui con mi hija y el doctor, básicamente, y los doctores en la actualidad muy extraños, me dice, mira, la verdad es que este resfrío que tiene no le va a dar ningún medicamento. Déjela nomás que se le pase solo. Yo me terminé preguntando por qué sigo yendo entonces a verte, doctor, si yo sabía que iba a pasar solo este resfrío. Es como que estos grandes conglomerados médicos se van cayendo solamente por nuestra propia capacidad reflexiva. Capacidad reflexiva que usted comprenderá que van a haber grandes personas que por el costado van a intentar que nosotros sigamos durmiendo. Acuérdense de la conjunción Júpiter con Neptuno. Televisión, pan y circo para el pueblo, series de Netflix. No piense, es más fácil, diviértase. No piense, porque si piensa mucho nos va a meter en un problema. Nosotros no queremos que usted piense. Porque si usted piensa se va a transformar en un pueblo pensante, y el pueblo pensante genera grandes revoluciones. El pueblo adormecido se mantiene, ¿cierto? Es aquí entonces donde quiero dar el paso a Francisco, generando esta reflexión sobre la verdad. ¿Quién tiene la verdad finalmente en esta época preludio a la era de Acuario, donde entramos en el ciclo del aire, donde el poder, acuérdense, Plutón entra en Acuario el próximo año, y el poder está puesto en Acuario, pero entendiendo que nace de nuestra capacidad reflexiva? ¿Dónde entonces está esta gran capacidad que nosotros tenemos y que delegamos tan fácilmente afuera? ¿Qué te parece, mi querido Francisco? Oye, bueno, como siempre, Álvaro, pones el contexto global impresionante desde la perspectiva de tu disciplina, por supuesto. Una situación que nos lleva ya un par de años y que venía incubándose otros años antes, por supuesto. No es una cosa que nació de la noche a la mañana, y menos que haya sido espontánea, digamos. Sabemos que no es tan así. Digamos que antes de entrar en detalle, comentarles de que desde el encuentro hemos levantado este tipo de conversaciones y otras que van a venir en el futuro, con la idea de levantar o generar lo que va a ser una fundación, el encuentro. Alvarito, te doy la primicia. Esta fundación, el encuentro, Maravilloso. el trabajo del desarrollo humano es justamente tratar de encontrarnos desde una línea de trabajo en donde podamos compartir nuestras propias verdades, porque quizás tengamos que construirla más que buscarla. Y desde esa perspectiva, comentarles de que esta fundación, que pronto la vamos a lanzar cuando ya esté todo ok y andando, va a tener lo que ustedes conocían, algunos seguramente ya lo saben, este congreso que hacemos anualmente donde Álvaro siempre participa, que se llama El Encuentro. Pero con la idea de que tenga más espacio, un espacio de reunión, probablemente
seguramente físico, seguramente vamos a tener algún lugar donde vamos a hacer terapias, vamos a hacer conversatorios, vamos a hacer una serie de cosas durante el año, vamos a colaborar y apoyar a las personas que a lo mejor necesitan esto mismo, reunirnos, conversar, y más allá de lo que es la distancia a través de este sistema, poder tocarnos, abrazarnos, sentir nuestra energía personal, que creo que de alguna manera es justamente lo que estos procesos que estamos viviendo ahora nos han ido bloqueando, esta cosa de no sentirnos presencialmente, de separarnos física y socialmente, de ser nuestros propios guardianes, entre unos y otros hacemos de guardianes, ¿cierto? Nos estamos diciendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que usar en la boca, lo que tenemos que ponernos en el brazo, lo que tenemos que sacar un documentito para poder movilizarnos y andar por nuestro país, incluso fuera de él, y nos vamos vigilando unos a otros. Incluso hace poquito estaba mirando un video de una niña que estaba arriba de un metro y bueno, la maltrataron porque, verbalmente por supuesto, porque llevaba el famoso bozal, y uno dice, bueno, qué manera de ver Seremis en Chile, parece que a todos los contratados del servicio de salud, entonces se andan vigilando. Claro. Entonces, esta cosa que uno la ve en el control, que tú muy bien lo decías, a través de las redes sociales, las comunicaciones, el manejo de lo que se está diciendo, ¿verdad? Tenemos en el área de la ciencia, por ejemplo, los famosos fact-checkers, ¿cierto? Los que revisan la información y dicen, esto es verdad, esto es falso. Si aparece un paper publicado por 25 científicos, ellos dicen, no, eso no es tan cierto. Y uno dice, bueno, ¿y estos tipos quiénes son? Suman el conocimiento de 25 personajes que estudiaron toda la vida epidemiología, virología, qué sé yo. Bueno, son cosas absurdas que están pasando ahora y que algunos lo entienden, lo ven, de alguna manera lo perciben o lo intuyen, y otros no nomás. Y no hay caso porque es difícil. Yo sé que es complicado. De hecho, la sensación que uno tiene es como vivir en mundos paralelos, es como vivir en universos paralelos, en donde cuando tú empiezas a mirar esta perspectiva, a mirarlo, a verlo en el fondo, ya a verlo, no hay paso atrás, no hay vuelta atrás. Entonces, desde esa perspectiva, Alvarito, justamente la ascendencia de los astros hoy día o en este periodo, ¿qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir, en definitiva, claro, tratar de encontrar la verdad, pero eso va a significar una gran división social, una gran división del mundo. En ese proceso va a haber mucho dolor y van a haber pérdidas que se podrían haber evitado, postergaciones que se podrían haber evitado, gente que ha muerto solita porque nadie los dejaba entrar a verlos en el proceso de muerte. Todo ese sufrimiento que ha habido va a tener una compensación. ¿Cómo sientes tú o cómo ves tú desde tu perspectiva profesional lo que nos depara estas épocas? Bueno, creo que tal cual como tú lo dijiste, lamentablemente seguimos asistiendo a separación. La separación es algo fundamental, bueno, divide y vencerá. Todos recordarán esa frase. Es curioso sobre todo cuando no es fácil asistir a un engaño. Quiero llevarlo a esta conversación. Cuando uno en cualquier circunstancia de la vida se ha dado cuenta que alguien que tú has querido te engañó, la primera reacción es la negación. No puede ser verdad. Y pasas bastante tiempo en algo le tiene que haber pasado, pero no me puede haber engañado. Hasta que va pasando el tiempo y resulta evidente. Y cuando resulta evidente, seguimos en negación. Algunos, como dice Francisco, abrirán la capacidad que se desliga desde el ego, que el ego es el que no quiere reconocer. El ego dice, mi verdad es absoluta. El otro abre la posibilidad de la reflexión y decir, reconozco que fui engañado, lo reconozco. Y de ese reconocimiento ahora, mi misión es buscar mayor información, pero ya se consumó el hecho, se produjo la división. En la división estarán los unos que dirán, esta es la verdad, y habrán los otros que dirán, esta otra es. De aquí viene algo muy interesante. Porque como se los mostraba en esa pequeña imagen, esta verdad no tiene por qué contrastar esta otra verdad. Son puntos de vista distintos. Muchas veces también hablábamos con amigos, hablamos mucho de esto de lo que piensas tú, yo lo escucho, lo entiendo.
Muchos me dirán, y recuerdo hace muy poco, 2 fines de semana atrás, que un amigo me dijo, mira, yo, la verdad te reconozco, yo prefiero no cuestionarme nada. Si el Estado me dijo A, yo adopto A. Si el Estado me recomienda que por si acaso, por prevención, debo ponerme tanto, 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 ok. Yo escuchando eso le dije, mira, bien, yo no soy quien, en el fondo, para cambiar tu verdad. Porque si yo tomara la posición antagónica tuya, ya empezaríamos a generar división y eso es un lenguaje de ciego y sordo. Uno se ha dado cuenta que cuando empieza a discutir con otra persona que está en una postura antagónica, finalmente lo que prima es la forma y no el fondo. Se empiezan a levantar la voz y la gente se empieza a exasperar y finalmente se produjo otra vez la división. Y el fondo se pierde y va quedando en el camino y en el olvido. La invitación finalmente, invitación que también me hago a mí mismo es, cuestiónatelo. Cuestiónate si efectivamente tienes la información suficiente para tomar una decisión en todo ámbito de situaciones. Pero no estoy hablando un poco de lo que para mí ya resulta ser bastante evidente, sino que estoy hablando de cualquier situación que se te presenta en la vida. Por lo tanto, entonces, cuando lamentablemente asistimos a una división social, llega un minuto de colapso y de quiebre. Correcto. Y a eso yo me refería cuando Plutón va entrando en Acuario. Porque les marqué las fechas, 2023 se produce la misma sensación astrológica de hace 250 años atrás, donde asistimos a la Revolución Francesa. Entendamos la Revolución Francesa como un momento donde la gente se cansó de esperar. Es un hastío, es un hartazgo. Se producía división, claro, la misma división entre los poderosos, que era mucho más evidente, y los que estaban afuera, ¿cierto? Los que tenían la vida de ciudad y en el viejo París, pero que no tenían el acceso de alguna manera a los recursos. El contexto no es el mismo, obviamente, pero el hartazgo es similar. Por ende, llega un minuto en que, ¿cómo podemos llegar al acuerdo entre la masa? Necesariamente, y no quiero ser pájaro de mal agüero finalmente, sino que es necesaria la crisis. La crisis es fundamental para finalmente llegar a un punto donde de aquí en adelante solamente exista la construcción. Y desde esa profunda reflexión donde yo hacía hincapié, lo fundamental para generar grandes procesos de revolución no es primero contactarnos entre nosotros, sino que la revolución nace dentro de tu propio pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico, por consecuencia, va a generar una chispa. Y esa chispa no puede detenerse porque nace de tu propia verdad, que no es un convencimiento ajeno. Es muy difícil, siempre he dicho, muy difícil ser alguien que uno no es. Y llega un minuto donde finalmente sacas tus máscaras en la vida, eres quien eres y eso es mucho más sencillo. Por lo tanto, cuando la revolución nace desde ese yo, no puede detenerse porque tú sabes lo que estás habitando, sintiendo, pero es necesaria que estas posturas antagonistas lleguen a un punto donde se destruye socialmente todo. Tengo la sensación que es necesaria la crisis y yo insisto en eso, no quiero sonar como a un mal augurio, ¿cierto? Sin embargo, creo que es tan cercano y es tan prudente y es tan importante que de una vez por todas lleguemos a ese punto de crisis donde ya no haya una vuelta atrás. O sea, yo me pongo a pensar en este estallido social que se produjo sobre todo en 2019, pero se logró controlar la crisis, pues acuérdense ustedes. Íbamos como avión, digo yo, para generar este grande proceso de transformación. ¿Y qué pasó? Pandemia. Pandemia, todo el mundo a encerrarse, se contuvo la revolución, amigos míos. Porque la gente la movía el espíritu de decir esto ya es suficiente y vino otra cosa, ¡pum! Y lo contuvo. Entonces, estamos en la actualidad con esta especie de olla a presión. Yo creo que la mayoría conoce una olla a presión y está ahí, y se mantiene ahí todavía, a pesar de que vemos probablemente silencioso alrededor, no. No es que porque no haya gente en la calle esto esté en silencio, porque este hartazgo nace desde la propia reflexión personal. Es por eso entonces que, según mi percepción astrológica, es necesario que este año 2022 tengamos una sensación de que todo viene mejor, castillos en el aire, que ahora sí que sí se viene, porque cuando nos damos cuenta y nos sacamos el velo,
ese golpe es más fuerte todavía. Y el Oye, golpe bueno, es más fuerte que necesario. ¿O no, mi querido? Dígame. sí, claro, bueno, estaba, a propósito de lo que estás comentando, estaba leyendo los comentarios aquí de, bueno, de Ángela, también de Vero Viangosi y de Vania y Tania. Mira, el concepto que ellas plantean, perplejidad por una parte, Verónica habla de miedo. Qué importante eso, porque una de las herramientas más poderosas para el control definitivamente es el miedo. Absoluto. Siempre ha sido así. ¿Qué presencia sientes tú o ves tú que ha tenido en la vida cotidiana de las personas en este momento el miedo respecto de sus decisiones? Imagínate que uno se pone a pensar de dónde yo recibo la información de lo que está pasando. Básicamente televisión. Es el mecanismo más sencillo, el que está más a la mano. Y yo creo que es algo que ya todos los que están aquí en la sala, o la gran mayoría, ya se lo ha preguntado. Aparece el noticiario. 5 muertos acá, 10 portonazos por allá, invasión de este al otro, conteo de muertos por este flagelo. ¡Wow! O sea, yo no quiero salir de casa. Confesión. Estábamos recordando con mi esposa un par de días atrás, de hecho, el día mismo recordamos ese momento cuando se desata la pandemia de coronavirus y el miedo también me embargó, también llegó esa sensación y yo dije, chuta, de partida será real, yo creo que sí, supongo. No había entrado en cuestionamiento, ni siquiera dije, bueno, partamos por cerrar las ventanas. ¿Se imagínate que juro, ni siquiera, porque si esto es virus, o sea, a ese nivel, imagínate, a ese nivel. Y vamos todos los días entonces contándote muertos, contándote tragedias. Es que no quiero salir de casa. Vamos del país, digamos. ¿Y a dónde? Si esto es pandemia mundial. Y ya estás dentro del miedo. Y a quien tú ves como esa figura que no teme, lo tachas de ridículo. ¿Qué está hablando este? Está fuera, es ajeno. Por lo tanto, el manejo del miedo, en astrología por lo demás, tiene que ver con Saturno. Saturno, ese gran maestro, ¿cierto?, que tiene que ver con procesos de hacernos madurar y que curiosamente el día de hoy en este eclipse de luna, para mí fundamental, está ejerciéndole justamente aspectos al Sol y a la Luna. Nos dice, por lo tanto, que a pesar de tener miedo, el momento de dejar atrás algo que fue significativo para ti, y me escucho hablar y me estoy viendo en mi vida, aunque haya sido significativo para ti y aunque te duela, tienes que enfrentar ese miedo. Son procesos largos, Saturno, todos los procesos son largos, difíciles. No es cosa fácil. Saturno está transitando desde Acuario, ahora está en Capricornio y luego Acuario. Nos está diciendo que es una manera y el momento actual de construir de manera distinta, pero dejando ese miedo que le dé paso a decir, bueno, ¿no será que la vida finalmente la construyo yo? ¿Cómo es tan significativo que el miedo, entrando por la televisión, entrando por los medios de comunicación, escrito también, prensa incluso, cierto tipo de prensa, y por lo pronto familiares cercanos, porque acuérdese que el miedo cuando impacta a un familiar tuyo, por amor, te empieza a decir que no hagas tal o cual cosa, y el miedo ya entró a tu familia, entró a tu casa y entró a tu habitación. Importante entonces darnos cuenta que, como decía Orwell también, o sea, los que empiezan a hablar de la verdad van a ser tachados de loco, antisistema, todos saben qué, y en realidad los que deberían ser llamados son antirreflexión finalmente. El miedo es la herramienta más poderosa de manejo social y a pesar de que nosotros podemos pensar que todas estas conversaciones ayudan un poco a entender que hay otra realidad, es demasiado poderosa la raíz de ese miedo como para sacarlo de nuestra vida cotidiana. Creo que es preciso efectivamente cuestionárselo, cuestionar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, qué le tememos finalmente, a la destrucción de un sistema, a la destrucción de un día a día. ¿Cuántos de ustedes, amigos míos, lo dejo planteado, cuántos de ustedes no se les produjo una crisis en lo laboral? Y esa crisis, como también lo decía supuestamente Einstein, fue la oportunidad para generar innovación, emprendimiento, y recién desde esa vereda decir,
pasé 12 años contratado en esta empresa porque yo tenía tanto miedo de qué iba a hacer y ahora soy feliz porque el trabajo lo creé yo. Dato final, cuando uno asiste, por ejemplo, a tener que solicitar crédito hipotecario de consumo, ¿a quién elige el banco, el sistema? Al que está contratado. Tú, si estás contratado, dedo para arriba en la sociedad. Si eres independiente, con suerte te abren la puerta. Independiente de que como independiente te vaya mejor, seas más feliz. No, no, no. Te voy a abrir mucho más las puertas si estás dentro del sistema. Y entonces, ¿qué es lo que dice uno? Usted tiene contrato indefinido, usted tiene seguridad. Y nos convencen con ese discurso. Y el miedo es a plantear la solución distinta. Esto es recién algo que ha sucedido desde pandemia hasta 2022. ¿A cuántos de ustedes le habrá pasado? Y por lo tanto lo han vivido en carne propia. Tanto tiempo con miedo y ahora me doy cuenta que yo puedo construir mi propia realidad. Oye, de hecho aquí Javi comenta algo bien interesante que dice, la foto que se sacó Piñera en la Plaza Italia cuando estábamos encerrados por las cuarentenas es tan representativo de esto. Súper representativo. Bueno, eso es claro, es muy simbólico, Javi, qué bueno que lo menciona. Es muy simbólico porque, claro, uno ve algo que él estaba, bueno, que en ese momento que estaba ocurriendo estaba recién empezando y él va y se sienta. Y él y muchos gobernantes, yo creo que esa simbología que hizo fue en muchos países. Yo creo que hasta se pusieron de acuerdo como para decir, mire, ya, están bajo control. Están bajo control. Sí, claro, me siento en el lugar donde estaba la revolución, y aparezco aquí controlándolo todo, pero desde algo que va más allá de lo que soy yo mismo. Es el miedo que ellos tienen en sí. Es el miedo que ellos tienen ¿a qué? A lo invisible, a lo que podría provocarme la muerte, a lo que podría provocarme una enfermedad. ¿Por qué? ¿Que nadie se quiere enfermar? ¿Le tienen miedo a la muerte? Sí, pues lo hemos logrado. Hemos logrado que no se quieran enfermar, que no entiendan la enfermedad, no entiendan qué es lo que significa el proceso, mal llamado enfermedades. Y aparte de eso, que siempre tengan miedo a morir. Como que la muerte es lo peor. Y es un tránsito más. Y el cambio de esa ideología requiere un nivel de conciencia que obviamente incluye el valor, incluye la voluntad, incluye tomar decisiones por uno mismo. Y como decías tú, en este aspecto es informarse. Cuando la gente se empieza a informar y empieza a descubrir otros canales de comunicación, en busca de responderse las preguntas, porque intuitivamente uno dice, oye, esto ya me huele raro. Entonces quizás el 2023 todos vamos a estar diciendo, ya nos olió demasiado raro, paremos. Exacto. Hoy día, de hecho, tú ves las redes sociales, y sin más lejos el puro Twitter, que yo tengo Twitter ahí, y veo cada vez que alguna autoridad o ex autoridad habla, lo hacen bolsa en las redes sociales. O sea, no es necesario estar marchando en las calles, sino que son miles, si no millones, que están ya a punto de reventar. Ahí está lo que yo te decía de las guerras en la actualidad. O sea, asistíamos a los elementos distintos y las guerras cuando estaban en el elemento tierra eran por territorio, dinero, recursos, y ahora las guerras van a ser por la informática. Se va a ser tan fácil poder bajarle el dedo a alguien que está a kilómetros de distancia tuyo porque estamos todos conectados. Pero también ese mismo poder que genera ese mismo miedo está latente cuando tú mencionabas, por ejemplo, el fast check y las fake news. O sea, no es tan fácil buscar el acceso a la información, pero está. El problema es que requiere trabajo, Francisco. El problema es que requiere uno rebuscársela, y eso, en este mundo donde imagínate que en la sociedad pasas 2 horas y media de tu vida solamente en transporte y lo único que quieres en la casa es no pensar más, los tenemos de nuevo. Entonces, más encima yo hacer el trabajo de buscar información por mi cuenta para comprobar si esto es verdad, prefiero creer. Prefiero creer, a mí no, tráiganme la verdad escrita y yo la creo, yo la firmo. ¿Dónde te firmo aquello? Entonces, lo complejo del escenario en términos astrológicos actual es que ya sabemos que el poder está puesto en la red completa. Yo lo cito acá, o sea, a lo que mencionaba cuando estaba dando un poco esta conversación, el inventor ¿cómo se llama la pistolita de control de temperatura? Claro, sí. La cosa esta, no me acuerdo bien el nombre.
de partida es como, yo lo encuentro interesantísimo cómo alguien que te mide la temperatura va a decirte y permitirte el acceso o no a algún lugar. Claro. Y lo aceptamos nomás. Y el mismo inventor de estas pistolitas dijo, no están hechos para lo que ustedes lo están utilizando. Yo que lo inventé, dijo, está mal utilizado, esto no tiene una eficacia absoluta. Y ese inventor fue tachado de noticia falsa. Pero ¿cómo? Si lo inventé yo, ¿cómo va a ser falso lo que estoy diciendo? No, es noticia falsa. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo tachó de noticia falsa? No sabemos quién maneja la información en la actualidad. Y eso es solamente levantar una piedra. Por lo tanto, vuelvo al punto anterior. Lo complejo es saber que asistimos a un engaño muchas veces y reconocer que hemos sido engañados es complejo. Porque finalmente, y mira la pregunta que voy a hacer, lo complejo finalmente es, ¿y ahora en quién voy a confiar, Francisco? Y ahí está dando bote, como digo yo. ¿En quién puede confiar? En usted mismo. ¿Qué tendrías que confiar en él? Exactamente. Exactamente. Es hora de confiar en ti. Tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que pasa con tu cuerpo. Ha sido muy bonito en mi caso personal y también se los dejo a todos. Cuando uno ya empieza a tener algún síntoma, alguna dolencia, yo antes pensaba rápidamente, vamos donde la medicina occidental. Ahora me pregunto, ¿qué generó este estado actual? ¿Será que gran parte de la enfermedad, por no decir toda, la estamos generando nosotros? ¿Será que el cuerpo humano es una maquinaria tan perfecta que no debiera enfermarse y enfermarse es lo extraño? Y que es generado de algo que debiéramos cuestionarnos. Pero todo eso es parte de ese proceso de despertar de la humanidad. Un poco entonces para llegar a ese despertar es precisa también la crisis, es necesaria. Yo digo, podría estar mucho rato hablando de instancias de manejo de la información, la misma educación. Un día yo comenté lo siguiente, desde la educación primaria, ¿qué se le enseña al niño? Se le enseña que eres un bueno para nada. Eres bueno para nada porque tienes que pasar las instancias de aprendizaje para recién ser alguien en tu vida. ¿A cuántos nos dijeron eso cuando éramos chicos? Sales del colegio y tienes que estudiar. ¿Por qué tengo que estudiar? Porque no eres nadie todavía. Es que nunca soy nadie. Y por lo tanto, aprender a confiar en ti, ya trabajado desde la infancia, es complejísimo. El individuo de 20 años dice, estoy perdido en la vida y me han convencido de que no sirvo para nada porque no he estudiado nada. Analogía entonces que reflexionaba yo. Cuando nuestros padres nos invitaban, ¿cierto?, a ser académicamente perfectos, y no estoy criticando con esto a los padres, yo le agradezco la educación que dieron a mis padres, pero por siempre, porque era lo que ellos creían también que era lo mejor para mí. Ejemplo clásico que digo, cuando usted está fallando y su hijo está fallando en octavo básico, en primero medio, en la materia de matemáticas, que está sacando un 3,8 rojo, y también en la asignatura de arte está sacando nota máxima, y usted tiene la posibilidad como padre de contratarle un profesor asistente, ¿qué asignatura le elige a su hijo? ¿Matemática? Claro, o arte. Pero si el niño ya te dijo que le interesa el arte, claro, póngale, refuércele el arte. Desde ahí, desde este pensamiento que tenemos con la educación, ya estamos adoctrinados de cierta manera. Porque somos nosotros mismos que diríamos, sí, hijo, quiero que te niveles. Quiero que aprendas de todo para que finalmente sigas perdiendo la confianza en tu propio poder personal. Y así suma y sigue, somos mucho más manejables. Por eso que celebro en la actualidad que ya por lo menos los padres de esta generación se estén cuestionando el tipo de educación que le quieren dar a sus hijos. Al menos ya tenemos tremendo avance. De decir, bueno, ¿de qué sirvió finalmente toda esta educación plena? Siendo que finalmente cada ser humano es tan distinto al otro y tiene su propia genialidad, y reconocer esa genialidad tan complejo. Somos iguales, estamos pasados por procesador, ¿cierto? Estamos pasados por una máquina, salimos entonces 18 años, estamos todos preparados igual, y esto contraviene absolutamente nuestra propia identidad. Somos iguales todos, y esa es la gracia finalmente. Entonces ahí desde esa vereda tengo tanta reflexión un poco que aportará, pero gastaría el tiempo. La invitación siempre es a cuestionar lo evidente, invitación que siempre me hago a mí primero que todo a mí. O sea, la cantidad de veces que me he dado cuenta que me he autoengañado en la cara, yo también me autoengaño, así es mucho más fácil eso también, ¿cierto? Cada uno se autoengaña con la verdad que le gusta más, que le acomoda más, es el punto.
Oye, bueno, Alberito, yo creo que una de las cosas que podríamos dejar asentado aquí, porque veo que en los comentarios por lo menos se nota que estamos alineados en ese aspecto. Yo sé que muchos se encuentran a lo mejor con circunstancias adversas en el entorno familiar, en el entorno de pareja, laboral, etcétera, etcétera. Pero la verdad que, mira, yo les quiero transmitir a lo menos de que más que sentirse incómodos, yo diría que siéntanse en un proceso de iluminación respecto de quién está alrededor de ustedes, porque algo tienen que hacer ahí para entregar, ¿verdad? Del punto de vista de la reflexión, del punto de vista de la intuición, del punto de vista de reconocernos como seres humanos libres y soberanos, porque uno de los temas que vamos a tocar el próximo domingo con un amigo español es justamente la ley de soberanía, la ley de naturaleza y soberanía, que hoy por hoy ha tomado mucha relevancia. ¿Por qué? Porque han entrado en nuestra soberanía desde el punto de vista natural, en nuestro cuerpo, lo han Pues, intervenido, sí, pues. se han mezclado de todo tipo de cosas en nuestro cuerpo, y eso es un aberrante. Es un aberrante para cualquier ser de este planeta. Desde esa perspectiva, por lo menos hay que tener la valentía de decir gracias, pero no. Soy lo suficientemente sano, mi naturaleza está construida para autocurarme, la decisión sobre mi cuerpo la tomo yo y sobre mi vida la tomo yo. Eso incluye la educación, la religión, incluso hasta cómo quiero ser desde el punto de vista de mis relaciones con los demás. Claro. Nadie tiene que imponerme, ni sugerirme, ni decirme lo que debo hacer, porque todo eso, en la medida que uno lo viva como una ley natural, va a ser común a los demás, porque todos tenemos la misma experiencia en esta vida física, que es natural y soberana, y que no pertenece a un país, a un medio de comunicación, a una red social o a un multimillonario. Oye, Alvarito, por favor, Efectivamente, efectivamente, mi querido Francisco, o sea, rematando tus palabras, es tremendo darnos cuenta finalmente la verdad detrás de esto, o sea, se enmascara muchas veces sobre estados paternalistas que eh, enmascaran la versión de que lo hacemos por tu bien y lo hacemos por ti, pero finalmente a la larga nos damos cuenta de que no, fue en beneficio propio, fue en beneficio de ellos, finalmente, de esos pocos, finalmente, a consecuencia de algo que todavía ni siquiera dimensionamos, de cuál fue el experimento que se ha hecho en estos últimos 2 años con nuestro cuerpo. Y que efectivamente por ahí va el mensaje de ser, si nosotros queremos realmente hacer la revolución, como hablamos mucho de la era de Acuario, la revolución parte por casa, la revolución parte por el yo y luego consecuencia a la tribu. muy bien, pues querido amigo de la tribu. Esto es como cuando se vienen manadas, ¿ah? Hay una medicina germánica que estoy siguiendo hace ya unos años, que una de las perspectivas que tiene es vivir en este concepto de manada. Entonces todos tenemos roles dentro de la manada. Y cada uno tiene ahí un rol que va reconociendo en la medida que se entiende como si fuera una manada. Los invito a pensar en su grupo, en su entorno, como una manada. Busquen ahí dónde está el macho alfa, la hembra alfa, las crías que están asociadas. Véanlo como una manada. Es muy interesante porque da la perspectiva de esto de la ley natural. Vamos a conversar, querido amigo, y te invito el próximo domingo, en la tardecita probablemente, porque un amigo que está en España tiene 6 horas de diferencia, así que yo creo que nos vamos a conectar por ahí como a las 5, a las 11 de la noche de él, con José Luis. Vamos a hablar de la ley natural y soberanía, es un tema muy interesante, y te invito a que asistas para que le preguntemos todo lo que hay que preguntar, porque en realidad cuando me acerqué a esta información, me voló la cabeza, o sea, yo quedé Ya. realmente marcando ocupado. Entonces, y eso explica perfectamente bien lo que pasa ahora, pero lo explica perfectamente bien. Próximo Entonces, domingo, entonces. el próximo domingo a las 17 horas de Chile, 23 horas de España, vamos a estar nuevamente en un encuentro de esta nueva fundación que nace Qué a la lindo, luz de la crisis, a la luz de la qué crisis, lindo. el encuentro
Como siempre, todos están invitados a poder ayudarnos y colaborarnos en el encuentro que está en Patreon, patreon.com/el encuentro, donde pueden sumarse como socios, y eso les va a permitir también participar no solamente en esta jornada, sino además en el Congreso de fin de año, donde por supuesto, como siempre, vamos a contar con nuestro querido Álvaro, con otro tema tan ¿Qué interesante. será? Querido Sí, con amigo, mucho gusto. te deseo lo mejor en este nuevo camino, en este nuevo hogar, de nuestra nueva casa. El hogar ya está, ahora es solamente un cambio de caparazón. Qué maravilloso, Que te exactamente. vaya maravilloso, saluda a tu familia, a tu hermosa familia, y estamos en contacto nuevamente pronto, con todas y todos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, también a la gente que está en Face y en Patreon conectado. Un abrazo y buenas noches, que descansen. Gracias, querido. Buenas noches. Chau, chau.